Gracias por estar acá. Esperemos que le quede un poco de energía después de esta jornada tan larga para seguir nerdeando un ratito más. En este espacio la idea es contarles cuál es la experiencia que estamos teniendo nosotros, cómo estamos evolucionando nuestra aplicación desde los comienzos hasta lo que queremos conseguir, que es ser una super app. Pero bueno, antes que eso, nos presento, Maximiliano Gabarra, Engineering Manager de la ciudad de Neuquén. La pandemia nos juntó, yo soy de Tucumán. Él me dice que anda 40 kilómetros todos los días en bicicleta y juega al pádel, pero las escaleras estas le complicaron un poco. Complicó un poquito, pero se pudo. Pero bueno, acá Marcelo López, CTO de Personal Pay, es hincha de San Martín de Tucumán. ¿Cómo no va? ¿Quién no conoce San Martín de Tucumán, por favor? Aparentemente la viene rompiendo en la B, dicen. Pero bueno. Hasta que llega la etapa decisiva. Y le gusta mucho la gimnasia. Bueno, eso es una gran mentira. Les cuento un poco cuál es el objetivo de la charla y qué es lo que vamos a explorar. No vamos a ir a decir, esta es la arquitectura de back, esta es la arquitectura precisa de front que tenés que hacer para tener una super app, sino es explorar el concepto de la super app y cómo llegamos a eso jugando con la arquitectura en función de cómo nos adaptamos a nuestros clientes en un proceso de desarrollo natural. Para poner un contexto de nuestra experiencia, Personal Pay arrancó en el 2019, el PowerPoint, nada más. A partir de eso comenzamos a formar equipos y en el 2020 ya teníamos una aplicación que fue la primera aplicación con la que salimos rápido, furiosos, a conocer a nuestro cliente, a empezar a entender y a tomar insight. Desde el 2021, que teníamos la primera prueba, hasta hoy tenemos más de 3 millones de usuarios en nuestra billetera, sumamos diferentes productos, además de billetera tenemos lo que es seguros, préstamos y otras cuestiones más, pero bueno, en todo ese proceso fuimos teniendo una transformación de nuestra arquitectura, de nuestra forma de ver el cliente, de nuestro front, de nuestro back, cambió la necesidad en todos los aspectos. En todo ese proceso también, como si fuese poco, sumamos al grupo empresario nuestro core Fintech, que es de OpenPass, y este año desembarcamos en otro mercado. Hoy por hoy, billetera personal, que era un producto que existía en Paraguay, se fusionó con Personal Pay, y hoy por hoy Personal Pay está en Argentina y en Paraguay, y ahí se nos representaron otros retos que más adelante le vamos a contar, pero bueno, un poco es acompañar esa historia y contarle cómo fuimos nosotros trabajando en las distintas partes de nuestra solución para ir evolucionando y sobre todo esto de ir acompañando a nuestro cliente, porque el input de todos los cambios de arquitectura, de back, de front o lo que fuera, responden al insight que nos dan nuestros clientes. Bien, perfecto. Sobre esto que cuenta Marce, hoy actualmente cómo impactamos a los clientes con todo lo que hicimos y todo esto que fuimos comentando. Principalmente ya somos más de 3 millones de usuarios que cuentan con una cuenta virtual. Dentro de esas 3 millones de usuarios tenemos 28.000 millones de transacciones, aproximadamente 11 por segundo. Somos la segunda billetera con más saldo de FCI de la Argentina. Y además de estos puntos tenemos otro set de atributos y fortalezas que nos destacan dentro del universo de Fintech. Entre esos beneficios y reintegros, con más de 100 marcas, cuentas virtuales gratis, un onboarding 100% digital, online. Toda la parte que decía Marce de créditos, en donde tenemos Extra Pay, un saldo extra que se da para hacer pagos y recargas. Lo que es BNPL con pagos con QR y poder hacerlos en cuotas. Todo el mundo de vendedores con cobros con QR, que es un negocio en constante crecimiento. Ventas de recargas, inversiones con fondos money market y metas de ahorro. Y bueno, y por supuesto pagos con todo lo que tiene que ver con transferencias, tarjetas, QRs y demás. Bien, hablando del desafío de cómo iniciamos en esto que contaba Marce de hace 6 meses, que hicimos una versión beta, cómo llegamos a, de alguna manera, ir llevando a la app mobile a una super app que te permite integrar en un ecosistema y que trabaje de forma desacoplada y desatendida
y que nos vaya llevando a un universo más escalable, ¿no? Acompañado con un servicio y demás. Bueno, en primer inicio, así como Mario, antes de comer honguito y crecer, etapa inicial, un desarrollo que inicialmente nosotros lo iniciamos con React Native. En React Native esto nos logró una mayor facilidad y una menor curva de aprendizaje. Contar con un entorno de código centralizado nos permitió buildar aplicaciones a diferentes plataformas, tanto para iOS como para Android, y fundamentalmente lo que nos permitió fue estar más cerca del cliente de manera más rápida, entender qué es lo que necesitaba y qué es lo que esperaban nuestros usuarios y nuestros clientes de lo que es la solución de FinTech. Ahí es donde entra el segundo nivel. Claro, con todo esto ya conocíamos el cliente, empezó a crecer la cantidad de usuarios que tenemos en la plataforma, sumando productos y servicios, y ese crecimiento, como todo, requiere de algunos cambios. Básicamente empezamos a crecer en cantidad de volumen, por lo cual la arquitectura que nosotros teníamos ordenadas de microservicios empezó a tomar mucho mayor relevancia, migramos todo a AWS, utilizando Kubernetes para poder tener la posibilidad de ir creciendo y ampliándonos y adaptando las distintas demandas que teníamos. O sea, veíamos cómo podíamos ir acompañando a los picos que empezaban a crecer de manera sorprendente. Había horarios de decir, che, cuando había promociones en estos días y en estos horarios, tu carga se triplicaba, cuatruplicaba. Y eso, con toda la plataforma de microservicios, nosotros lo que pudimos hacer es poder dar mayor solidez a las cargas y a la demanda del cliente. De hecho, es algo que comenzó en ese momento y lo seguimos evolucionando en el día a día para poder seguir optimizando, ¿no? Hoy por hoy, además de los principales factores que tenemos de evolución de pods dentro de los servidores, estamos viendo también cuando se llenan las colas en función del comportamiento que va teniendo el usuario para poder tener otra flexibilidad que nos permite estar a la altura de las necesidades del cliente en cuanto a la demanda. Lo que ven ahí es más o menos la estructura que hoy por hoy tenemos, donde, bueno, la parte de todo lo que es microservicio lo tenemos sobre AWS con los EKS y tenemos todo sectorizado por los distintos features que nosotros tenemos. Cada producto que tenemos, fondos comunes de inversión, los tenemos sectorizados en sus pods con sus propios BFF, de manera que eso pueda escalar y que nosotros podamos ir sumando funcionalidades y que los incidentes que vos puedas tener en una funcionalidad no se terminen propagando con el resto de la plataforma. Al robustecer esto, comenzamos a tener otras necesidades de observabilidad mucho más grandes, donde no solo podíamos monitorear el hardware por un lado, las cargas de las aplicaciones por el otro, entonces cambiamos toda nuestra estructura de observabilidad, donde tenemos todo lo que es infra, logs y demás, nos generan las alarmas y nos permiten saber cómo estamos, en qué situaciones está la plataforma, cuáles son los SLO que ofrecemos a nuestros clientes y nos permite adaptarnos. Hoy por hoy, digamos, como decir, el segundo paso es, una vez que conozco a mi cliente y cuando empiezo a tener los clientes, tenemos que estar preparados para que nuestra infraestructura de backend crezca y acompañe esas demandas, segmentando lo más que podamos. O sea, todo lo que es manejo de eventos los estamos haciendo por cola. O sea, nada, teníamos algunas cosas que estaban en WebSocket que nos ralentizaban y hacían cuello de botella. Migramos todo eso a colas, a eventos que hoy por hoy nos permiten ser mucho más flexibles y tener otra capacidad de carga dentro de la plataforma. Bien, perfecto. En esto que contamos del crecimiento, ¿cómo hacemos en esta etapa de crecimiento para ser bien asertivos sobre cómo planificamos y tener un buen time to market, sobre todo para abastecer las necesidades de nuestros clientes? Por eso el proceso de planificación empieza a ser algo recontra importante, en donde tenemos que garantizar que lo que prioricemos de alguna manera apalanque, digamos, y sostenga estas necesidades. Bueno, como primera etapa, ¿cómo lo estamos haciendo hoy en una etapa de diagnóstico en base a KPIs claves, contexto del negocio, visión del cliente y performance de la plataforma? Establecemos OKRs tácticos. De estos OKRs tácticos trabajamos con mesas cross en donde seteamos cuáles son los que vamos a ponerle foco durante un trimestre. En estos se generan iniciativas, que estas iniciativas
se empiezan a trabajar con todos los equipos, en donde se establecen cuáles son las que apalancan estos OKRs. Y luego una etapa de priorización, que esta etapa de priorización, básicamente lo que hacemos es entender cuáles son los que generan más impacto atendiendo estas demandas, para luego pasar a una etapa de refinamiento a alto nivel, sobre todo para bajar un poco la incertidumbre del qué y del cómo, para luego poder armar un roadmap más asertivo con hitos y puntos de entrega más concretos. Y bueno, obviamente después un proceso de ejecución que los establecemos en sprint, que luego se retroalimenta a todo este OKR y todo este circuito. Perfecto, eso es lo que nos da el norte de lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Ahora, ¿cómo lo hacemos y lo llevamos a la práctica? Si hasta ahora, digamos, lo que tienen que terminar construyendo son los equipos de desarrollo y demás, y entonces es donde entra todo el proceso Agile DevOps, en donde primeramente nosotros trabajamos con el framework de Scrum, que nos da el marco ágil. Dentro de esto, los equipos planifican en sprint de 2 semanas, los equipos empiezan a trabajar en partes del desarrollo, que luego esto nos facilita de alguna manera empezar a hacer pruebas funcionales en entornos más bajos que por Continuous Integration, perdón, empiezan a pasar a ambientes de desarrollo, de QA, y haciendo pruebas sobre todo funcionales y entendiendo qué tanta atributos de calidad tiene esto para ver si hay que volver a revisarlos y demás. Y es en donde hay mucho ida y vuelta con QA, en donde en QA lo que valida son criterios de aceptación, issues, y tomamos visibilidad y observabilidad de eso, para luego, una vez que lo que nosotros denominamos Golden Rules están establecidas, que es como un DoD de la etapa de desarrollo, pasa a una etapa más de delivery, que esta etapa de delivery es una etapa en donde tenemos, como decía antes, un DoD, que es todo lo que tiene que ver con el monitoreo y la observabilidad, que contaba también Marce un poco, donde es clave interpretar cómo está funcionando eso que sacamos a producción, cuáles son si hay issues o algo que tenemos que atender de manera temprana y de manera cercana para no afectar a nuestros clientes. Y bueno, en el caso de la mobile app entra un proceso que denominamos release process para luego ser publicado a los stores, ¿no? Bien, hasta acá lo que venimos contando es la evolución normal de una aplicación y de los requerimientos que tenemos. Entonces dicen que tiene que ver con orientarse a un concepto de super app, que es una única app que está integrada con un montón de funcionalidades dentro de la misma aplicación, donde puede hacer cuestiones financieras, transporte, pagar servicios, gestionar tus finanzas y demás. Comenzó acá, cuando nos prendimos fuego y dijimos vamos a ir a otro mercado. Y comenzó ahí la primera parte del gran desafío, ¿no? ¿Cómo expandíamos nuestra misma aplicación a otro mercado? Queremos tener 2 veces la misma aplicación, queremos crear una aplicación por cada uno de los mercados. No, la idea era tener una única aplicación que pueda tener conceptos de reutilización en los distintos mercados en los que nosotros estemos trabajando. De esta manera, con esa necesidad, porque digamos, no es que se nos ocurrió, che, ahora vamos a hacer algo súper loco, sino dijimos, tenemos todo un mercado que quiere tener también la billetera, y veíamos que no solo era Paraguay, sino la posibilidad de seguir ampliando en otras regiones. Entonces, en ese momento, arrancamos con la primera interacción para ir a conocer de nuevo el mercado con el BC Sport, tomando la aplicación que teníamos ahí, y en 6 meses pudimos tener la primera beta de Personal Pay operando en el mercado paraguayo, donde implicó llevar todo lo que teníamos de Design System para que la experiencia de usuario sea la misma y podamos reutilizar toda la experiencia en los mercados que vayamos. Pudimos llevar nuestro core financiero completamente, donde inclusive todo esto quedó en otro estadio de nuestro CI/CD, porque hoy por hoy está todo ya creado como infraestructura, como código y demás, que me permite deployar y llevar toda la plataforma con scripts directamente. Entonces, ¿qué trabajamos? Y acá empieza a tener un poco más de forma esto que hablamos de ir a una super app. Trabajamos con tomar la aplicación que estaba en Paraguay como una aplicación de base. Una aplicación de base conceptualmente tiene los servicios
donde se pueden montar los distintos componentes. Establece los contratos en el cual, por ejemplo, yo le digo al componente que pongo ahí adentro, que podría ser préstamos, le digo, es Marcelo López, este es el saldo de cuenta que tiene, provee esa interconexión con la plataforma. Entonces, de esta manera, nosotros con una aplicación de base que tiene el login, tiene lo que es mensajería, tiene lo que es el listado de movimiento de las cuentas de las personas, el saldo, que son cosas básicas, permite que podamos poner productos bases que son shareables o que podemos compartir entre un mercado y otro. De manera es que si nosotros tuviésemos que ir a otro mercado, supongamos vayamos a Uruguay, el próximo año nosotros podríamos decir ahora, bueno, pongo la aplicación de base, ya tengo resuelto el onboard, tengo el login, la seguridad, y bueno, ¿qué es lo que necesita el mercado? Porque en el mercado de Argentina nosotros tenemos mucho lo que es la cuenta remunerada con los fondos comunes de inversión. Eso no aplica en Uruguay ni en Paraguay, pero sí aplica todo lo que tenemos, el módulo de tarjeta, el módulo de loyalty, donde hacemos los cashback a los usuarios en función de las promociones que tenemos y demás. Entonces, ahí empezó a tomar un poco forma esto de decir, bueno, hicimos una aplicación de base donde establecimos contratos, digamos, de cada uno de estos componentes con esa aplicación para que lo que yo desarrolle en una aplicación lo pueda poner en otra aplicación y podamos tener la idea así de al llegar, es decir, puedo tener la app a la carta, ¿no? El negocio me dice, en tal mercado quiero estas cosas, tilda, y los componentes están ahí adentro. Y todo lo que son los procesos finales, como están ya separados con los microservicios, nos da la posibilidad de que nosotros podamos hacer todos los ajustes propios del mercado al final. O sea, trabajamos como en los dos extremos. Esa flexibilidad para poder acompañar en este crecimiento fue clave para que empecemos a abordar este concepto de cómo llegar a una super app. Bien, perfecto. Recapitulando un poco, dijimos cómo iniciamos, cómo fuimos creciendo, cómo empezamos a planificar, pero concretamente, ¿qué entendemos todos por super app y cómo hacemos para pasar de un monolito, que inicialmente fue construido, como decíamos, en React Native, a un sistema distribuido, donde esté modularizado, componentizado, para dejarnos más cerca de un microfrontend en donde podemos empezar a expandirnos en diferentes apps o ecosistemas y plataformas. Primeramente, y sobre todo, es cómo lo hacemos sin tener que estar copiando código y pegándolo en un proyecto y perder dominio de lo que estamos haciendo, teniendo que hacer customizaciones específicas o en diferentes regiones y demás. Principalmente, cómo lo abordamos nosotros, que es cómo estamos hoy trabajando y en el desafío en el que estamos, es una etapa que denominamos modularización. En esta etapa lo que estamos haciendo es separar en capas de servicios todo lo que son componentes más transversales a la app, que por ejemplo Design System, como decía Marce, o los wordings. Y luego la separación en módulos. Cuando hablamos en módulos hablamos de productos enteros, un ciclo de vida que nos permita ir de un flujo de un input a un output concreto y que tenga un único objetivo. Para ello, digamos, en el caso de los inputs nos dice de qué manera esto va a procesar y con un output de qué manera va a hacer algo distinto. Con esta implementación nos deja un poco más cerca y con este enfoque a lo que hoy es un microfrontend, que esto nos permite tener un módulo centralizado en un único repositorio, que este repositorio tiene todo lo necesario, como decíamos antes, para que permita tener un ciclo de vida completo de un producto, sin necesidad de tener que hacer adaptaciones, y además esto poder implementarlo en diferentes aplicaciones o diferentes regiones, y que sea agnóstico y desacoplado del lugar en donde se implemente. Y fundamental, no depende de un release process de la app y sea desacoplado, ¿no? Cada módulo contiene adapters, navigations, scripts, hooks y helpers, que son lo que hacen el producto y el módulo. Y por otra parte, como decía anteriormente, toda una capa más de servicio, Design System, Wordings y otras más, en donde hacen de sustento más cross. Bien, eso nos deja más cerca de mini apps y
a medida que empezamos a subir de niveles, los desafíos empiezan a complicarse mucho más todavía y es lo que nos deja más desafíos por delante. Y esto es un poco lo que hoy estamos empezando a transitar, un desafío en donde poder integrarnos con otros ecosistemas, en Telecom particularmente, otros ecosistemas del mercado, tener más expansión en Argentina, sobre todo más opciones de financiación y bueno, impulsar mucho más negocios. Y sobre todo lo que queremos hacer es acompañar, como decíamos antes, centrado al cliente, a donde nuestro cliente nos esté necesitando como una solución de cobro y de pago. Claro, un poco la potencia que te da de convertir las mini apps que la utilizas internamente es que, a ver, si el usuario quiere estar pagando su factura, su suscripción o la película, no generarle la fricción de que tengan que ir a abrir mi aplicación o darle los dos caminos. O sea, o le pongo el botón mío puede estar ahí abajo de su película perdida, pagar con saldo en cuenta. Sabemos, o sea, ese componente sabe quién sos, sabe si tenés saldo o no, genera la operación, se cierra. Le resolvés el problema al cliente. Ahora, si el cliente quiere estar dentro de la super app y quiere ver el streaming o quiere pagar su factura o quiere estar dentro de la aplicación, también proveerle ese acompañamiento. El punto es ¿cómo hacemos que nuestra arquitectura nos permita a nosotros estar cerca del cliente en el momento, en el lugar y la forma que nos necesita? Porque cuando hablamos a veces de lo que es la super app, todo el mundo piensa, bueno, es una gran aplicación donde meto todo y hago todo ahí adentro, le voy a hacer el streaming. El concepto real es que esté ahí adentro lo que nuestro cliente necesita y por las razones que necesitan. Una de las principales motivadores para trabajar en esto es que, por ejemplo, lo que nosotros vimos es que en Paraguay todavía hay mucha gente que tiene dispositivos de gama bastante baja. Entonces, cuando vos le decís, tenés que, en el caso del ecosistema de Telecom, le decís, tenés que bajarte Flow, Personal Pay, Smartphone, la aplicación para hacer pagos, esto y esto, es memoria que quizás no tiene ese dispositivo. Entonces, ¿cómo hacemos para simplificar a un dispositivo también de gama baja y brindarle las opciones de lo que esa persona necesita para operar en el día a día? Nada, la propuesta que traíamos era esta, de pensar de qué manera nosotros generamos la arquitectura necesaria para tener la flexibilidad que nos permita acompañar a nuestros usuarios de la manera en que ellos nos necesitan y en el lugar en el que nos necesitan. Porque siempre que estemos, sea dentro de nuestra aplicación, en la aplicación de tercero, en la web de juegos, en el Steam, en donde sea, y vos puedas acompañarlo, es lo que va a generar el resultado positivo. Tal cual. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, chicos, llegó el momento de preguntas y respuestas, así que bueno, ya saben, empiecen a levantar la mano y acá a los nerds les alcanza el micrófono, acá tenemos una levantada. Bien. A ver. ¿Alguna pregunta? Ahí. Hola, ¿qué tal? Yo quería consultar cómo implementaron los microfrontends, porque a día de hoy creo que no es tanto como los microservicios que está más estandarizado cómo se realizan, sino que hay formas dinámicas, estáticas de hacerlo y bueno, quería saber cómo lo habían hecho. Perfecto. Hoy por hoy lo tenemos en forma estática. Estamos utilizando una plataforma que se llama BitDev, donde básicamente shareamos el componente que está en un repositorio. Vos abrís en la aplicación con BitDev, lo shareás como un componente y pones todo el componente dentro de tu aplicación. Y sumo una cosita más, dentro de la aplicación lo que hace es hacer los import de estos componentes estáticos para que sea dinámico y, no, como decíamos antes, no dependa de una publicación. Bien. ¿Dónde tenemos pregunta más? Levante la mano. Allá. Allá atrás. Hola. Para consultar si tenían algún sistema de emergencia, war room o demás para evitar que en equipos tan grandes haya una disrupción en todo el desarrollo por algún problema crítico. Sí, a ver, te cuento básicamente cómo trabajamos, porque por un lado nosotros tenemos un equipo de monitoreo que le llamamos el Command Center, donde cada
funcionalidad que va sacando cada equipo, van pasando toda la observabilidad ahí y los procesos de ejecución para las respuestas. De ahí, ¿cómo opera esta plataforma? Ahí tenemos todo el monitoreo y en función del incidente, en el activo que esté fallando, donde encontramos la falla, eso está todo tagueado y entonces podemos saber a qué equipo le corresponde la gestión de ese issue. Y en función de eso, levantamos a veces las war rooms, pero con las personas del equipo que corresponden, salvo que sea algo muy cross donde estamos todos, pero nada, y de hecho es una práctica bastante común porque uno de los desafíos que tenemos nosotros dentro de la plataforma es que tenemos mucha conexión con distintos partners del mercado, con bancos, con medios de pago, con las tarjetas, con los fondos comunes de inversión y demás. Entonces, como que hay mucha interacción, hay caídas, recuperos, entonces están bastante aceitado todo ese proceso de atención ante incidentes. Bien. ¿Más preguntas? Levante la mano acá. Momento, que te alcance el micrófono. Ahí estamos. ¿Qué tal? Soy profesor inicial de programación. Tengo acá a mis alumnos y quería consultarte a vos o que nos des tu parecer de lo importante que puede ser modularizar una aplicación de este calibre. Nosotros estamos aprendiendo a programar y, bueno, obviamente insisto, pero también digamos, escuchar a la gente que hace aplicaciones de este calibre, si bien no hacemos ni front-end, back-end, sino que estamos en programación estructurada. Sí. Los conceptos más o menos son parecidos, un poco subtitulados acá mientras que vos hablabas, pero bueno, nada, escuchar un poco tu parecer. Lo es todo. Lo es todo. A ver, tener los conceptos sólidos e ir separando cada una de las funcionalidades que tenemos de manera clara por las responsabilidades que se ejecutan es lo que te permite justamente cuando tenés algún incidente poder tener claridad sobre dónde tenés que ejecutar y resolver un problema o cómo podés hacer crecer. No se olviden de que cuando nosotros... Yo vengo de trabajar con monolitos gigantes, de desmonolitizar, hasta creé esa palabra, que no sé si existe, pero es decir, cómo resolvíamos los problemas. Y nos dábamos cuenta en lo siguiente, para que se den una idea. Había un segmento del código que estaba dentro de todo el monolito que no era performante. Toda la infraestructura que vos tenías que levantar y la cantidad de servidores las tenías que limitar a ese eslabón de la cadena que es el más débil. Entonces, cuando vos tenés bien estructurado, separado y todo trabaja en su lugar, la flexibilidad que tenés, la posibilidad de cambio, de resolución de errores, es mucho más simple trabajarlo de esa manera que si lo tuvieses todo en un único componente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, por allá tenemos manos levantadas. Hola. A nivel negocio y soluciones de arquitectura, ¿cómo la trabajan en base al contexto económico que nosotros tenemos en Argentina, que es tan cambiante? ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Ahí está. Las distintas soluciones de arquitectura en sí versus el contexto dinámico económico que tenemos en Argentina, ¿cómo la trabajan? ¿Lo tienen en cuenta o no? Sí, muy importante. Eso sobre todo en lo que comentábamos antes con todo lo que tiene que ver con OKRs estratégicos, donde seteamos específicamente qué es lo que vamos a estar haciendo. Dentro de eso tomamos insight justamente mucho las cuestiones económicas y fundamentalmente para ser iterativos e incrementales entendemos de qué manera vamos a salir a producción. No salimos masivamente. Lo que tenemos son toda una plataforma con Future Flags y demás, partes de estas Golden Rules que decíamos antes, que nos permiten ir haciendo un crecimiento paulatino, entendiendo también el montaje de la arquitectura y de qué manera nos va acompañando este escalamiento. Bien, por ahí tenemos más. Hola, con respecto a la Super App, ¿qué los llevó a elegir React Native en vez de, no sé, Flutter o, bueno, nativo no, pero... ¿Por qué React Native y no Flutter? No hay una cuestión de tecnologías o preferencias. La verdad que hoy por hoy creo que todas las tecnologías que tenés en el mercado están en un nivel de madurez bastante similar.
realmente es porque se inició con React Native, que es con lo que comenzamos a trabajar, y tenemos todo nuestro equipo con skills en esa tecnología. Conozco Flutter, me parece buenísima también, pero no es por una cuestión de pros o contras sobre una herramienta u otra. Y en realidad mi recomendación siempre es que la mejor herramienta es la que mejor sabes usar. Así que hay que darle buen uso. Tenemos más preguntas por acá. Allá. Acá en el medio. ¿Le pueden alcanzar? Pasen el micrófono. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Cuando Allá atrás. pasaron del monolito... ¿Sí? Allá. ¿Se escucha? ¿Acá hablo? Ah, sí. Sí, sí, sí. Cuando pasaron del monolito a un sistema de microfrontend, ¿notaron que la comunicación entre los equipos subió, bajó, se sectarizaron, no sé cómo llamarlo el tema, más entre los distintos equipos o se mantuvo la misma comunicación que había antes cuando tenían un monolito? Estamos en el proceso y sigue siendo un caos como era antes. Porque estamos dando los primeros pasos, pero confiamos que de la misma manera que hoy a nivel de backend tenemos mucha más autonomía y que no hay que trabajar tanto en coordinar los despliegues, también nos va a ayudar. Hoy por hoy sigue siendo tortuoso. Como tiene que ser. Sí, igual le agrego una cosita ahí a esa pregunta que está buena. Principalmente, si bien el iniciar un cambio que es profundo y es complejo, microfrontend es algo complejo, nos habilita también a tener despliegues separados, que eso alivianó mucho la sincronización con equipos. Si bien hoy es un trabajo que venimos haciendo en el día a día, digamos, de alguna manera nos beneficia en de alguna manera hacerle más fácil la vida a los devs para el despliegue hacia producción. ¿Tenemos tiempo para una más? Buenas tardes. Primero que nada, muy buena la charla. Y después quería preguntar cómo gestionan las transacciones entre los microservicios. ¿Cómo gestionan las transacciones entre las transacciones entre los microservicios? Lo que pasa es que básicamente dentro de la plataforma es como tenemos bastante segregadas los distintos tipos de operaciones. Tenemos el microservicio que te procesa todo lo que es pagos, lo que te procesa lo que es tarjetas, cash in, cash out, está bastante separado. Converge esto solamente en nuestro core fintech a través de eventos para que se mantenga el saldo. No hay tanta interconexión entre sí, está bastante segmentado. Por eso es que nos ayuda también en eso, que si hay un problema con la red de Coelsa, por ejemplo, para las transacciones de transferencias, va a estar saturado esto o va a tener un problema, un timeout acá. Pero eso no va a impedir que entre un pago con tarjeta, un pago con QR o una transferencia inclusive que nosotros hacemos dentro del ecosistema. Porque cuando nosotros transferimos de una billetera Pay a otra billetera Pay, queda dentro del ecosistema y no tenemos que salir a la red, que es donde hay veces, el sistema es interconectado, donde tenés mayor posibilidad de que haya un incidente en cualquiera de los actores. Bien. Último minuto, nos queda tiempo para una más. No vemos nada, así que... Acá abajo. Acá abajo. ¿La hacemos Ahí cortita? viene corriendo Dale. el micrófono. Dale. Hola Marcelo y equipo, felicitaciones por la charla. Quería preguntar, yo trabajo para el Estado y tenemos aplicaciones monolíticas casi en toda la transversalidad. ¿Cómo es ese proceso de pasar a microservicios y cómo encarar ese proyecto? Perfecto. Qué buena pregunta. Dependiendo de la tecnología que tengas, son distintos los approach, pero conceptualmente te diría por unidades funcionales que vos tengas dentro de tu monolito. Si lo tenés sobre todo separado en clases sería un poco más fácil, pero tenés esta unidad funcional que hoy por hoy la tenés que aislar. Tenés que dejar esa unidad funcional donde haya una inyección de dependencia desde cualquier lugar que lo llaman para asegurarte que la tenés autocontenido en un solo lugar y que ese código no está replicado en ninguna otra parte de tu monolito. Cuando conseguís eso, esta llamada, que era una interfaz, la llamás por API al microservicio que tiene esa misma lógica, que ya la tenés reprobada, y lo pones aquí afuera. Y vas comiendo el elefante de a pedacitos y sacando cada una de estas funcionalidades del monolito. Pero es principal eso de asegurarte de que el punto de contacto donde vos tengas es un solo lugar.
O sea, si utilizas orientación a objeto, que todo esté inyectado por dependencia a una única clase donde tenés ese único lugar en el repositorio que se accede ahí. Con eso, bueno, de ahí hay que tener mucha paciencia. Perfecto. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para los chicos. Fuerte aplauso, gracias.